de los hermanos que han llegado y ya quisiera saludarles, Valesca, con los niños. Hola. Y también el hermano, ahí tengo su nombre escrito por ahí, hermano, no le conozco en persona, pero pregunté por su nombre, el hermano Fernando y Serafina, ¿correcto? Ya. Entonces, perdón, hermano, que ahí nos conoceremos Dios mediante en un día venidero. Hola, Oni, también la Oni, querida amiga mía de, de nuestra niñez. Y bueno, qué gusto de saludarles, hermanos, y estar con ustedes. Como ven, yo estoy en casa en el día de hoy. No hay nadie aquí, entonces está más tranquilo. Y por causas que fueron un poco inevitables, porque mi auto se me echó a perder esta anoche. Entonces tuve que llevarlo al mecánico. Ahora recién tomé una llamada porque está listo el auto. Tengo que, con permiso, ir a buscarlo después de la reunión. Eh, bueno, aquí estamos aquí en pleno invierno, pero aquí con el arbolito de la Navidad, ahí se ve nuestro lindo arbolito y está un poco, no sé, no se ve bien, pero ahí nuestro arbolito disfrutando de esta linda época que se llama la Navidad. Eh, yo sé que les comenté que me iban a operar, o me van a operar, mejor dicho, de un prótesis de la cadera izquierda. Hace 16 años tuve la cadera derecha y me toca la cadera izquierda esta vez. Y sin embargo, me habían llamado y dijeron, ya tenemos un cupo para usted para el 11 de diciembre, que era ayer, pero obviamente no me operaron, porque me demoré en responder y le dieron el cupo a otra persona. Y entonces el 19 de enero me van a operar. Entonces les pido ya de antemano sus oraciones por esto. Em, Vamos a continuar en el Mateo capítulo 5 y vamos a mirar un poco más hoy, en el día de hoy, y quiero hacer como una comparación. Primeramente, también quiero terminar esto del sermón del monte. La razón siendo es que estoy haciendo un estudio que me ha gustado bastante en el libro de Esdras. En alguna ocasión vamos a hacer un estudio de ese libro. Ha sido muy provechoso. Se llama, he titulado el estudio bíblico, es cada 2 jueves, entonces el jueves por medio, así en la noche, con unos hermanos que quieren estudiar un poco más profundamente la palabra. Y hemos estado estudiando los días. Entonces anoche tuvimos un estudio y fue muy provechoso. Me he sacado mucho provecho y ha sido una bendición. Bueno, vamos a leer en el capítulo 5. Eh, Ahora, nosotros estuvimos mirando los primeros 20 versículos y viendo el asunto de los principios de la justicia verdadera, por decirlo así. Y estuvimos leyendo acerca de los bienaventurados y también cómo la ley se usa y cómo funciona en cuanto a la justicia y cómo nosotros podemos compartir, entrar o identificarnos, también practicar cómo se administra la justicia. Pero eso es para aquellos que son necesitados, porque los bienaventurados son aquellos que, que a lo mejor no pueden pelear para sí mismos, no pueden hacer las cosas en la vida diaria, que es
que a lo mejor otros pueden hacer. Ahora, en cuanto a los próximos versículos, habla de la vida diaria. Entonces, la vida diaria que nos enseña ciertas cosas. Ya hemos mirado un poco, pero vamos a mirarlos brevemente y después vamos a pasar al capítulo 6. Pero leamos un poco, leamos un poco aquí y, y vamos a leer del versículo 21, por favor. Versículo 21. Aquí estamos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, eso es como un insulto, una cosa que nosotros podemos identificar como, no sé si equivalente de que sea una palabra grosera, un garabato, pero es una ofensa. Y yo sé que hay, con permiso, palabras en español e inglés que son ofensivas y nosotros tenemos que tener cuidado. Yo tengo un amigo que es un misionero en Argentina y él usa ciertas palabras conmigo a veces que yo le digo, oye, en Chile eso es una ofensa si uno le habla o dice esta palabra en Chile y a lo mejor viceversa, no sé. Yo no, gracias al Señor. Una cosa que no aprendí mucho eran las palabras groseras en español. eh, eh, Porque yo no iba a la escuela en el mismo sentido y no me juntaba con personas que usaban. Y ya cuando más adulto he aprendido que esta palabra es una palabra mala. Pero en inglés me la sé, las conozco todas porque asistí al colegio acá y he trabajado mucho acá en el campo secular, tal cual como muchos de ustedes, y han escuchado las palabras ofensivas. Bueno, aquí tenemos una palabra que se usa entonces vamos a continuar el 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario se te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, primeramente, básicamente estamos tratando de todo lo que es el enojo, la ira, como dice en el título ahí, y eh, eh, no es decir que una persona no se puede enojar. Uno se puede enojar en una forma santificada. Uno se puede enojar sin pecar, porque a veces tenemos una razón justificada. Pero, eh, pero esto se trata en cierto sentido sobre las cosas que son más allá, el homicidio, por decirlo así. Eh, eh, Ahora, como se dice, hay una ira santa contra el pecado. Eso se encuentra en Efesios 4:26. Y, pero Jesús aquí no hablaba de una ira no santa contra las personas. La palabra que usó aquí se usa en Mateo 5:22, quiere decir una ira como
persistente, una ira o una malicia, algo que se va alimentando desde adentro. Entonces, cuando nosotros pensamos en una persona que mata a otra persona, la razón por que han matado a esa otra persona es porque tienen una ira que se ha alimentado desde lo más profundo. Y por eso nosotros tenemos, y por eso la Biblia nos enseña que debemos tener las cuentas cortas con cualquiera persona, porque si no, puede brotar dentro del corazón una ira que le puede llevar a una persona a hacer cosas malvadas. Em, yo creo que cada uno de nosotros conocemos personas, a lo mejor no han matado a una persona, pero hay un odio que han llevado, un resentimiento que han llevado en su corazón por años. Puede ser 15, 20, 30, no sé, cuántos años, o toda la vida. Y yo sé que cada uno de nosotros conocemos personas que llevan esos resentimientos en el corazón. Y cuando se trata y hasta la persona confiesa que es creyente, pero lleva este rencor en contra de otra persona. Cuando eso se alimenta, puede llegar a algo tan profundamente pecaminoso, y también una persona puede ajustarse y razonar esa manera de ser. Hermanos, les animo y se lo digo con toda sinceridad, busque en cualquier oportunidad que puede perdonar y también buscar el perdón, porque cada uno de nosotros delante de Dios daremos cuenta. Y aquí nos enseña que hasta una persona puede llegar a ese punto que toma o quita la vida de otra persona. Eso no, en el fondo, no tendrá lugar en la vida del creyente. Y eso es algo que cada uno de nosotros debemos no alimentar, que es el rencor, la amargura, esas cosas que realmente pueden alimentar un corazón que le puede llevar a pecados, pecados profundos y pecados que realmente no agradan a Dios. Y que en real aquí dice, la ira es una necedad. A eso se refiere. Eh, em, Convierte a personas en una persona de destrucción y no tiene lugar en el reino de Dios, no tiene lugar en la familia de Dios. Y es fácil enojarse y mantener ese rencor, porque a veces la persona dice, bueno, es que me da poder sobre la otra persona. Yo le puedo mirar hacia abajo a esa persona porque ellos me hicieron daño. En el fondo, queridos hermanos, eso destruye el corazón de cada persona que lleva rencores profundos. Tenemos que buscar maneras en que nosotros somos perdonados. Eso es admitir cuando hemos fallado, cuando hemos pecado, cuando hemos actuado de una manera que no corresponde para el creyente y viceversa. Y que eso sea en la asamblea. Vivimos en un mundo lleno de venganza y lleno de rencor. Más adelante, el versículo 38 a 42 habla de eso, de la venganza. Entonces, eh, nosotros debemos estar sinceramente eh, o confrontar o encarar nuestra ira en una forma muy sincera y confesarla delante del Dios, de Dios como pecado. Y debemos ir a nuestro hermano o a nuestra hermana y solucionar los problemas, porque la situación se empeora mientras más esperamos para reconciliarnos y nos ponemos a nosotros mismos en una esclavitud personal. Eh, Ahora, en Mateo 18, del versículo 15 a 20, hay un ejemplo. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo 18?
es un principio, es una manera en que nosotros debemos vivir. Si uno tiene algo en contra de un hermano, que vaya al hermano, vaya a la hermana y dígalo. Si esa persona no le escucha, que lleve a otros. Y si no se soluciona, no se resuelve de la manera que se debe resolver, uno debe llevarlo delante de la iglesia. Ahora, muchas veces no llega a ese punto. ¿Por qué? Cuando un hermano, una hermana, o un hermano y otro hermano, hermana, hermana, quien sea cómo es la situación, cuando ambos están ligados al Señor, cuando ambos se someten humilladamente delante del Señor y piden al Señor que les ayude, muchas veces se resuelve la situación, porque cuando el Espíritu Santo está morando en las personas, ahí se soluciona el problema. Yo no sé si en Santa María en este día o en cualquiera otra persona que esté escuchando esto haya pasado algún problema últimamente. No sé, nadie me ha dicho. Entonces, si le estoy tocando el punto, se lo confieso, se lo digo sinceramente, hermano. Nadie me ha dicho ninguna cosa. Y para mi vida, yo tengo personas que a mí me gustaría así solucionar ciertas cosas y busco la oportunidad, siempre buscando. Tengo un joven con quien yo tuve que, que que enfrentarlo, encararlo en una cierta situación. Hasta el día de hoy él no reconoce, pero hemos hablado y estamos conversando siempre. Hasta ayer yo le llamé por teléfono para conversar y para ver cómo está. Quiero demostrarle que nosotros estamos, que yo estoy bien con él. Y ambos somos hermanos y nos estamos llevando bien y hemos solucionado hasta cierto punto la situación. Doy gracias a Dios por eso. Y eso es importante. Y, y se lo digo, hermano y hermana, si usted tiene, hasta se lo digo si usted tiene algo en contra de mí en este momento, que me lo diga nomás. Y yo intentaré, si es algo que no sé, que usted me lo diga y me lo hable, porque yo estaría dispuesto a escucharle. No estoy diciendo que siempre las personas se ponen de acuerdo en todo, pero lo que pasa es cuando se hablan las cosas, así pueden seguir adelante sobre todo en cuanto al matrimonio. Entonces, y eso juega con lo que vamos a leer ahora en el versículo 27 al versículo 30, Jesús y el adulterio. 27 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora, la manera en que el Señor Jesús lo enseña es una forma bien drástica. Entonces, una forma bien como, en una forma muy, como el ojo, un miembro, un brazo. Tenemos que tener cuidado que el Señor Jesús está enseñando esto no en una forma para que se cumpla esto literalmente es para decir, no dañes por un pecado como esto, no dañes tu vida, tu matrimonio, tu, por unos momentos, pero que mires a esto, es mejor sacar tu ojo, es mejor que te está molestando, mejor hacer eso que entonces lo que él está diciendo, las consecuencias son mucho más grandes y eso es a qué se refiere el Señor. Ahora, esta es la ley divina de la pureza, eso es lo que el Señor está enseñando aquí y la intención de esta ley era revelar
la santidad de la relación sexual y la pecamonicidad de la pecaminosidad del corazón humano. Y eso es lo que pasa. Dios creó el sexo y lo protege. Eso es importante entender. Él creó el sexo, es algo bello y hermoso dentro del contexto que debe ser practicado. Em, yo tengo tres hijos y hemos hablado de eso abiertamente en nuestro hogar. Ahora, hace poco, mi hija fue a vivir en el lugar a donde ella con su futuro esposo, cuando se casan en julio del año que viene, ella se mudó ya al lugar a donde van a vivir. La razón siendo de que era un lugar con un precio bastante bueno para su arriendo y entonces ellos se aprovecharon. También yo creo que ella quería vivir un poco independiente, así sola, y ella tiene un estudio bíblico, invita a las amigas y entonces quería eso. Pero una de las cosas que he hablado con ella y con su novio, que deben tener cuidado porque, les he hablado con cariño y con amor, pero es importante, queridos hermanos, que se hablen las cosas. Cada uno de nosotros no somos perfectos y a lo mejor se puede decir que en todo aspecto, cada uno de nosotros hemos fallado de vista o de práctica. Entonces, pero sabemos que el Señor extiende su gracia y cuando se confiesa el pecado, Dios perdona. Ahora, lo importante es reconocerlo y también practicarlo. Cuando Dios nos enseña eso, Él no está regulando las relaciones sexuales, especialmente en una pareja. Lo que Él está diciendo es que es mejor detener eso hasta que uno esté en el contexto que es correcto delante del Señor. Eso es ser casado. Y esa es la recomendación que se da a todos los jóvenes. Ahora, queridos hermanos, en esto hay, hay muchos problemas en todo el mundo, no solamente en Canadá, pero también en Chile, en otros países. Esta parte, y sobre todo en cuanto al adulterio, es un problema muy grande y siempre estamos confrontando esta situación. Además, otras cosas que les puede llevar al pecado a algún hermano, una hermana, y los que conocen al Señor y confiesan ser salvos. Ahora, dentro del mundo, uno no tiene no están bajo las reglas, por decir, de la palabra de Dios, en el sentido, aunque Dios dice que van a haber consecuencias a aquellos que son inmorales. Entonces, el pecado es el pecado, es el pecado, pero dentro de la familia de Dios. Por eso Dios dice que se proteja, que es algo que se debe proteger. Y, em, eh, la impureza sexual empieza en el corazón, ahí es donde comienza. Y, y- y- y estamos viendo que Jesús nos está diciendo que los deseos que son lujuriosos, por decirlo así, son idénticos a las obras de inmoralidad o la inmoralidad sexual. Y que por consiguiente una persona bien puede ir y cometer adulterio. El deseo y la acción no son idénticos. El deseo y la acción no son idénticos. Pero hablando espiritualmente, son equivalentes. Voy a repetir eso. Eh, el deseo y la acción no son idénticos, pero hablando espiritualmente, son equivalentes. El mirar que Jesús menciona no es el vistazo casual.
Eso nos pasa a todos, ¿verdad? Una persona ve a una persona atractiva o linda, puede ser hombre o mujer, que ustedes, pues, las mujeres y los hombres en nuestras congregaciones. Y uno puede decir, con mi esposa, nosotros decimos, oye, qué bonita esa mujer. Ella lo dice, yo lo digo y no hay ninguna cosa mala o un varón que es atractivo. Qué bonito ese joven. Se menciona, está bien. Los jóvenes, tú puedes hablar de otra persona en eso, puedes decir, esta persona es bonita o lindo o linda. Pueden decir eso, pero lo que es cuando se pasa la mente a otro nivel de mirar a esa persona con otra mirada, con otros ojos. Y eso es ahí a donde puede entrar el pecado al corazón y puede dañar eh, 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 a la persona y puede llevarle a cometer pecados que realmente en el principio no pensaba. Ahora, em, ¿cómo se obtiene la victoria en esto? Bueno, uno tiene que comenzar por el corazón, porque ahí empieza. ¿Y cómo se detiene? Es comenzar por el corazón de nuevo. Entonces, uno tiene que disciplinarse. ¿Y qué enseña en Gálatas 5? Es eso, es esa parte, el control personal que uno tiene que llevarlo delante del Señor bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo cuando uno se somete. Eh, ahora, cuando el Señor Jesucristo aquí está hablando, no está hablando de una cirugía, por literal, como dije antes. Me acuerdo hace muchos años, había un hermano yo lo conocí cuando estaba trabajando en Europa, y él cuando supo que yo había crecido en Chile, me contó una historia que él había ido a Chile. Era un inglés o americano, no sé. Y había ido, era un pastor de una iglesia, no nada que ver con las asambleas. Y él me dijo, yo fui al sur de Chile, había un pastor ahí que él tenía tanto problema que quería literalmente sacar su ojo. Y yo tuve que detenerlo, me dijo. Yo le dije, hermano, y él tenía que explicarle lo que la palabra está enseñando aquí. No es una cirugía literal, porque eso no resuelve el problema del corazón. Yo creo que es una historia chilena, entonces si me equivoco en esto, hermanos, perdónenme y me pueden enseñar. Pero si no me acuerdo de uno de las personas indígenas, uno de las figuras indígenas de fama en Chile, no sé cuál era, el que no tenía los brazos, el que le cortaron los dos brazos. Si no me equivoco, no, ustedes me llaman a decir el nombre, Caupolicán, no sé quién era, no, a lo mejor no era él, pero y cuando los españoles, ¿qué le hicieron? Le cortaron un brazo porque estaba robando. Y cuando encontraron que en 8 horas estaba robando. Y aparentemente dijo que no es, y le cortaron ambos brazos. Dijo, no son mis brazos, ese es mi corazón. Ahí me pueden corregir si tengo mala la historia, pero a ese nivel está la enseñanza aquí. Que cuando tenemos algún problema, cualquiera, puede ser aquí es específicamente en cuanto al adulterio, pero hay otros pecados en que nosotros podemos meternos, que podemos someternos a un pecado y seguir ese camino, es solamente cuando uno decide con su corazón que se va a someter al Señor. Ahí,
cuando uno puede realmente decidir que no y disciplinarse. Y eso es lo que el Señor busca, la disciplina y el ser obediente. Queridos hermanos, nosotros estamos entrando a una etapa muy seria en cuanto a la influencia del mundo. El domingo pasado yo me quedé después de la reunión con un joven. Bueno, para mí es joven, un joven de 20, 28 años de edad. ¿Y cuál es su problema? Su problema es que él tiene atracción al mismo sexo. Entonces, trabajando con él, tratando de enseñarle lo que es correcto delante del Señor. ¿Y dónde comienza? Comienza en el corazón. Tal cual con este pecado también. Em, Ahora, nos lleva a la próxima sección en cuanto al divorcio, yo creo que nosotros podemos repasar esto. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con repudia comete adulterio. Ahora tenemos que entender que en esos días el, la mujer en ciertos sentidos eran como propiedad. Ha cambiado, ha evolucionado mucho las relaciones entre hombres y mujeres en el día de hoy. Entonces, pero sigue el divorcio. Y eh, yo creo que cada uno de nosotros conocemos personas que muchas veces el divorcio comienza por el engaño o el adulterio, pero hay mucha gente que también se ha divorciado porque no le gusta a la persona. Entonces aquí, para el creyente, para la persona que realmente conoce al Señor, si nosotros seguimos eso. ¿Me llevo bien con mi esposa siempre? No. Hay días en que nosotros no estamos de acuerdo con algo, el uno con el otro. Pero eso no significa que por el hecho que en este día en particular, no estoy hablando de hoy, pero en algún día en particular que estás peleando y, y te dice, ya, esto, listo, chao. La palabra de Dios nos enseña, eso no es razón. Solamente hay ciertas razones por la cual se pueden divorciar. Y también, es decir, que los que nos enseñan en cuanto al perdón, también, que hay mucha gente que ha pasado momentos de engaño, momentos feos en la vida. Y hay parejas y matrimonios que yo conozco que se han reconciliado y han tenido un matrimonio fantástico moviendo hacia adelante. ¿Por qué? Porque han podido reconciliarse. Eso es lo que uno debe buscar. Una vez más, ¿dónde comienza? Comienza en el corazón de la persona. Cuando nosotros alimentamos nuestro corazón con la palabra de Dios, con el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia, junto con la justicia de Dios, vemos lo que es la forma correcta en cómo actuar y cómo reconciliarse, cómo hacerlo bien. Ahora, quiero decirles, hermanos, que hay aquellos que, a aquellas personas que a lo mejor no hay solución, no hay solución. Y en esas ocasiones eso tienen que, y a veces la separación es la única manera en que se puede solucionar el problema. Eso tiene que ser caso por caso y con sabiduría, con la ayuda de los ancianos de la asamblea, con hermanas y hermanos que pueden aconsejar. Y entonces nunca debemos buscar razones o licencia para actuar de esa manera, pero si Dios está en medio de nosotros, yo creo que cualquier situación se puede solucionar si uno se somete humilladamente delante del Señor, con un corazón humilde. También habla de los juramentos y,
y el que diga que sí. Y el amor también hacia los enemigos. Entonces, nosotros ya hemos hablado un poco acerca de eso. Vamos a continuar ahora en Mateo 6. Mateo 6. Ahora, aquí cambia de los principios y los principios cambian de lo que es la justicia, pero eh, aquí el Señor Jesús en su sermón les enseña a los que le están escuchando que la verdadera justicia del reino deben aplicarse en la vida diaria y este realmente es el énfasis del Sermón del Monte. Eh, y se trata de cómo nosotros podemos seguir al Señor por medio de la adoración que es sincera, la adoración auténtica o verdadera. Leamos. Primeramente, el versículo 1 de Mateo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que su limosna esté en secreto y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Creo que eso es algo importante. Nuestras ofrendas. Ahora, eh, el dar limosnas y también a los pobres y orar y ayunar eran unas disciplinas muy importantes en esos tiempos y hasta el día de hoy, pero sobre todo en la religión que tenían los fariseos. Eh, Jesús no estaba condenando estas prácticas, entonces tenemos que entender esto, sino que estaba advirtiéndoles a ellos no, que, que no seamos de aquellos que demuestran un motivo que no es puro, pero que sea un motivo que viene del corazón. Una vez más, todo lo que hemos hablado se trata de la actitud y la pureza de corazón. Eh, Ahora, una persona que vive buscando la alabanza de los hombres, eh, realmente eh, eh, no, ¿cómo lo digo? El que busca la alabanza de los hombres. Y yo se lo digo con toda sinceridad y transparencia, que a veces esa parte, especialmente a nosotros que somos predicadores, es algo que nosotros tenemos que tener, tomar en cuenta en nuestras vidas, que no busquemos la alabanza de los hombres que busquemos lo que viene del Padre. Uno reparte lo que ha estudiado, reparte lo que está enseñando o lo que ha aprendido y entrega eso por medio de una enseñanza. Pero se lo digo con toda sinceridad que es difícil a veces cuando uno está predicando y no ve ninguna reacción. Entonces, a lo mejor está mal. La gente se ha aburrido, no sé. Hay muchas cosas por las razones por qué eso puede pasar, pero tenemos que tener en cuenta que todo lo que es puro o lo que es de Dios tiene alguna llegada en el corazón, en algún momento, a cada corazón. Hay días que uno escucha la enseñanza y dice, yo no aprendí nada hoy. Y la razón era porque mi corazón no estaba dispuesto, mi corazón no estaba abierto. Entonces nosotros no debemos buscar alabanza de los hombres. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Le está diciendo a ellos. Y, y, ah, y- y-
Pero también está diciendo que cualquiera cosa que das no te va a hacer llegar, no te va a dar un premio o no vas a obtener la salvación por estas cosas. También era ambas cosas, que ellos pensaban que lo más que ayuno, lo más que hago para Dios y que lo demuestro delante de los otros, Dios va a estar más contento conmigo. Lo que Dios busca es una persona que en una forma humilde, tranquila y callada hace las cosas delante de Dios. Espero que cada uno de nosotros tengamos, cada uno de nosotros tenemos una vida secreta. Puede ser una vida pecaminosa y decisiones que tomamos que no agradan a Dios. Pero también hay una vida secreta en que usted hace cosas para el Señor, no delante de la vista de otros. Y eso es algo que Dios ve. Solamente Dios. Que das a cualquier situación. Cómo, cómo te preocupas de esta persona, otra persona. Cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad de ser una bendición. Y en un día venidero, cuando estemos delante del Señor, todas esas cosas saldrán a la luz. Queridos hermanos, no seamos como los hipócritas que con trompeta dicen, esto es lo que yo he hecho para Dios. Eso es lo que el Señor Jesús está enseñando aquí. Ahora, ¿debemos ser siempre anónimos en la manera en que hacemos las cosas? No, no, no. El Señor Jesús no está diciendo esto. Lo que Él está diciendo es que no seas esa persona que dice, mira lo que hice yo. Te dice que lo haga de corazón puro. Si alguno lo ve, que Dios sea bendecido, que sea de influencia. Por ejemplo, cuando, cuando mis hijos estaban aquí en casa y estaban sirviendo y yo estaba y aquí en casa, nosotros hablábamos abiertamente de con quién nosotros tuvimos comunión o con quién pudimos ayudar. ¿Por qué? Porque eso enseñaba a mis hijos. Entonces, esa es una enseñanza. Entonces, en el día de hoy, mis hijos, yo sé que ellos dan al Señor. Cuando llega la ofrenda, ellos dan. También hemos conversado, lo hemos conversado. A veces hay una necesidad en el campamento o hay alguna necesidad de un hermano o una hermana que necesita algo, que se regale, que se dé. Eso debe ser conversado abiertamente en el hogar para que sus hijos también aprendan cómo dar al Señor. Eso es algo práctico que quiero también compartir. Eh, Vemos cómo eh, en el libro de los Hechos, ¿qué hacían la gente? Ponían ese dinero delante de los apóstoles. ¿Y qué pasó con Ananías y Zafira? Ellos guardaron un pedacito para ellos. Desafortunadamente perdieron esa bendición y sufrieron la consecuencia, perdieron sus vidas. Ahora era un tiempo bastante eléctrico, por decirlo así, en cuanto a la presencia del Espíritu Santo. Entonces, eso nos lleva al versículo 5 y con esto vamos a terminar, pero el versículo 5 de, del versículo del capítulo 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie, las sinagogas en las esquinas de las calles, y orando no uséis vanas repeticiones. Yo creo que se ha hecho mucha enseñanza sobre la oración y yo creo que cada uno de nosotros hemos aprendido mucho en cuanto a cómo orar. Aquí está el modelo. ¿Se puede usar? Aquí en Norteamérica hay mucha gente que usa esta
esta oración. Se repite, a lo mejor en Chile también, en ciertas iglesias, a lo mejor se usa esta oración. Y, y como dice, y cuando oréis, am, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces sabemos que en la religión católica se usa bastante y no es una mala oración, es muy buena, es un modelo que el Señor Jesús nos entregó. Y si usted lo repite, está bien, queridos hermanos, no hay nada, porque es la palabra de Dios. La cosa es que no sean vanas repeticiones. Eso es lo que Dios dice y nos enfrenta y nos confronta. Dice que no sean repeticiones que son vanas en comparación a algo que viene del corazón. Em, yo siempre me sorprendo acá en Canadá porque a veces voy a un funeral o de una persona conocida que es de otra iglesia y me sorprende a veces cuando veo el pastor o puede ser un sacerdote o lo que sea y ellos están leyendo su oración. Ahora, ¿hay algo mal en eso? Si ellos han escrito su oración para no equivocarse, para yo no sé, pero una vez más, a mí me gusta cuando se ora del corazón y de la profundidad y la sinceridad, una oración auténtica. Y entonces eso es lo que el Señor, a eso va aquí, en esta oración, que sea una oración auténtica, no como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, como dice el versículo 7. Así oraréis. Y entonces eso pasa. Ya se fue la hora, entonces vamos a concluir ahí en el versículo, en el versículo 15 y comenzaremos en otra ocasión, si Dios lo permite, en el versículo 16 de Mateo 6. Pero hermanos, que todo lo que se ha dicho hoy, em, yo quiero decirles que em, se enseña, pero siempre no estoy enseñando como una persona que no ha pasado momentos difíciles. No se lo digo como una persona que sabe todo, queridos hermanos, pero eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y hay que leerla y hay que aplicarla primeramente a nosotros. Pero ¿cuál es la cosa que Dios quiere más que nada? Es nuestros corazones. Cuando Él salva a la persona en el punto más profundo del ser. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y cuando, por decirlo así, cuando se agarra el Señor del corazón de una forma profunda de la persona que le sigue, aunque fallen, responden con humildad, piden perdón y siguen adelante. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere tu corazón, querido hermano, querida hermana. Su corazón es lo que Dios desea, para que no cometamos estos errores y estos pecados que nos pueden llevar a la corrupción o a la destrucción de nuestras vidas. Queridos hermanos, hay hermanos que han caído tremendamente, otros que han caído un poquito, pero lo que sea, que Dios siempre busca cómo restaurar y busca corazones obedientes. Que así sea en nuestras vidas para su gloria y para su honra. Oremos. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos una vez más por tu palabra. Y en este sermón sabemos que tú, oh Dios, tienes mucho que enseñarnos a través de la persona del Señor Jesús. Y aunque esto fue tantos años atrás, en otro mundo, en otro contexto de vida, las palabras son verdaderas, son eficaz y realmente llegan a lo más profundo de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a servirte, honrarte
y creer profundamente en una forma auténtica y así vivir en una forma auténtica delante de ti. Señor, si se ha dicho algo aquí que no corresponde en esta enseñanza, que tú me enseñes a mí y también ayudes a los hermanos a escuchar lo que tú quieres que ellos escuchen. Te damos gracias, Padre, una vez más por tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que dio su vida. Ayúdanos a vivir para ti, para tu gloria, para tu honra. Bendice a los hermanos de Santa María y todos los que han llegado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.